You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y son las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Estamos en America's Web Radio y esto es... Hablemos venezolanos. Exactamente. ¿Cuál así... es el número que se usa para llamar? ¿El de 800 o no, el de 470? El de 470. 470, ok, gracias. Ok. Una semanita muy espectacular, ¿correcto? Mira, hemos tenido y hemos sido testigos de la grandeza, de lo mejor y de lo peor. De lo mejor y de lo peor de los Estados Unidos en la misma semana. Ok, en la misma semana. Ya le envié el número de teléfono a Enio para que llame por teléfono. He's gonna be calling, okay, David? He's gonna be calling. Somebody's gonna be calling. Okay. Okay. Ya, okay. Entonces, léete la editorial de Razzi en español. Ya va, un momento. Copy. Ok, déjame enviárselo por acá a este señor. Okay. Ya voy a leer el editorial. El editorial de esta semana de la Red Alternativa Capitalista de Información dice lo siguiente. La diferencia entre un político y un estadista reside en que el político piensa en la siguiente elección, mientras el estadista piensa en la siguiente generación. James Freeman Clarke. Los eventos de estas semanas nos mostraron los dos modelos de países que se disputan a la nación de los Estados Unidos. El modelo de un país propuesto por el presidente Trump en el año 2016 versus el que seguía con Barack Hussein Obama. El de Obama pensando en la justicia social, aunque para ello haya que romper las leyes, mentir y usar los recursos del Estado para aplastar a los enemigos políticos, incluso con el uso de la violencia, en donde lo importante no es resolver los problemas de la nación, sino el proceso político, en donde, por cierto, se estableció la censura privada por medio de los operadores de las redes. Hace 11 años, hace 11 años Obama se enfrentó al problema del altísimo costo de mantenimiento del problema espacial, un programa punta para la seguridad y desarrollo de los Estados Unidos desde todo punto de vista, pero con costos enormes que ya rodeaban los $400 millones por lanzamiento. Su solución, simplemente decirle a la NASA, o le dices a los contratistas que se quiten las ganancias o simplemente te dejo sin recursos y montarás a los astronautas nuestros en cápsulas Soyuz de la era del socialismo. La nación que puso pie en la luna era hoy la que pedía el ride a su casita en el espacio, poniendo el prestigio y la capacidad de los Estados Unidos en entredicho. El presidente Trump hizo exactamente lo contrario. Creyó en la capacidad del país, en su know-how, en cómo hacer las cosas. El primer día de trabajo ordenó la reactivación del programa espacial de la meta de poner al final de su primer mandato de nuevo a nuestra tripulación, mándaselo a Enio, nuestra tripulación en nuestros propios medios, colocando al frente de esta labor el propio vicepresidente Pence. ¿Cumplieron? El costo actual por lanzamiento es solo 20% de lo que costaba hace 11 años, pero ajustado contra inflación, eso sería menos del 15%. En lo que respecta a la censura de un solo plumazo y un Argum, estos sólidos estableció un régimen para las plataformas tecnológicas en donde se le obliga a seguir la primera enmienda o enfrentarse con editoriales o demandas largas y costosas. Okay, ya está Enio. Tenemos a Enio en la línea. Pero termina de... Voy a seguir leyendo. Hoy no solo el aparato industrial militar representado por Boeing, Lockheed o Grumman quieren crear tecnología.
Hoy hay otros 3 jugadores, el SpaceX, Virgin Galaxy y Blue Amazon, civiles que ya están mirando no solo a la Luna en el 2024, sino a Marte en el 2030. Mientras en la Tierra el modelo de lucha social de Barack Obama destruye ciudades creando el caos y miseria a través del socialismo, con gentuza terrorista como Antifa, los ciudadanos de Estados Unidos y del orbe, vemos esperanzados que el presidente Donald J. Trump trae de nuevo el concepto americanista en donde la raza humana, por medio de la competencia y el intercambio libre de ideas, está destinada a la grandeza. Bueno, ese fue el editorial de esta semana. Ese fue el editorial de esta Échate semana. para acá para que podamos y entonces, salir. Tenemos en la línea a un antiguo conocido, por no decirle viejo, el señor Enio Daza. Enio, ¿estás en el aire? ¿Aló? Aló. Hola, ¿cómo estás, Enio? Hola, oigo muy, muy bajito. Sí, ya. ¿Me estás escuchando ahora? Aló. Ok, déjame un momentico, a ver. ¿Me escuchas Aló. ahora? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Aló. ¿Aló? ¿Me escuchas? Pero muy bajito, casi que no la escucho. Ok, levanta el volumen. Ahora sí, ahora ok. sí está mejor. Ok. ¿Cómo estás, Genio? Gracias por volver a nuestro programa. Carlos, ¿te escuchas? No, yo no escucho nada. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, Enio, háblanos, a ver, ¿qué piensas tú de lo que está pasando esta semana aquí en los Estados Unidos con respecto a la situación, no solamente política, pero la situación, bueno, en mi caso es como que estamos viviendo otra vez la misma película con diferentes actores. Háblanos, por favor. Bueno, quiero aclarar que cuando a mí se me pide la opinión sobre asuntos políticos, yo voy directo al grano, y el grano es, para mí, la raíz del problema para mí es ideológica. Aquí Estados Unidos está claramente bajo el ataque de la izquierda, no solamente la izquierda americana, la izquierda radical americana, sino la izquierda radical mundial, que quiere desestabilizar el país y hacer caer el gobierno de Donald Trump. Y están desesperados al punto de que están llegando a un tipo de violencia que ya raya en la violencia extrema. Aquí, por la experiencia que tenemos en Venezuela, donde todo comenzó de la misma manera, se está aplicando el libreto ya conocido de la desestabilización política por la vía de la violencia. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. El asunto de George Floyd es solamente la excusita, el detonante que ellos necesitan para activar ese proceso de desestabilización política, pero el asunto de George Floyd no tiene nada que ver con un problema racial en Estados Unidos, sino con un problema de agenda política. Ok. Cuéntanos, tú estás en el sur de la Florida, ¿verdad? No les estoy oyendo. Aló. ¿Me escuchas ahora? Muy bajito. Ok, ¿y ahora me escuchas? Deja ver. Aló. Aló, ¿me escuchas? Aló. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá por Miami? Bueno, en Miami ya después de los disturbios que hubo hace como 2 días y que gracias a que el gobernador DeSantis no lo pensó 2 veces, recordemos que el gobernador DeSantis es republicano y no lo pensó mucho para solicitar el apoyo de la Guardia Nacional. Por supuesto los disturbios ya cesaron y Miami está ahora en un estado de calma. Aquí no ha habido un mayor problema desde entonces. La violencia no generó la cantidad de pérdidas que está generando en ciudades como Nueva York, donde tanto el alcalde como el gobernador son izquierdistas y están permitiendo intencionalmente que esa violencia dé los resultados que ellos están buscando. Ok, ¿cómo se han encontrado elementos extranjeros en las manifestaciones en el sur de la Florida? Miren, creo que voy a tener que llamar nuevamente porque la comunicación está muy mala. Déjeme hacer el intento de llamar nuevamente. Ok, está bien. Ok, está bien. Gracias. Yeah, his phone is not working good. Yeah. He's gonna call back again.
Ok, entonces. Ok, entonces él nos va a estar llamando nuevamente para hablar de lo que está pasando en el sur de la Florida. Pero creo que él también tiene contacto con otras ciudades a nivel de todo el país. A ver qué es lo que está pasando con esta travesti. ¿Cómo que es travestis? ¿Cómo se dice travesti en español? Travesti de mujer. No. En inglés es travesty. O sea, pero en español no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice en español? Aló. Ajá, ¿ahora? ¿Me escuchas? Sí, los escucho un poquito mejor. Ok, bueno. Entonces, se han encontrado elementos extranjeros en las manifestaciones en el sur de la Florida. Yo he visto un par de videos de una muchacha dominicana que dijo que venía de Venezuela, que la habían entrenado allá en ideología y formas de lucha violenta en la calle, y estaba desfilando en Miami con una mochila muy distintiva de los círculos bolivarianos en Venezuela. Entonces, esto me preocupa porque están aquí por la libre haciendo y deshaciendo con la ley lo que se les da la gana. Pero ¿qué ha pasado en el sur de la Florida en las últimas 24, 48 horas, Enio? ¿Qué ha pasado con qué? No te entendí la última parte. Con el sur de la Florida en las últimas 24 a 48 horas. ¿Qué es lo que exactamente, cuál es la situación aquí? Bueno, como te repito, el sur de la Florida en este momento está en calma. Se sabe que las autoridades han capturado a varios individuos de nacionalidad extranjera para que participaron en los recientes eventos de violencia en la ciudad de Miami, específicamente en el downtown de Miami y algunos en Fort Lauderdale. No sabemos todavía mayor información, no tenemos los nombres de estas personas todavía, no hemos llegado a esa información todavía, pero hay algo que hay que aclarar, Carlos. Es preocupante porque nosotros en Venezuela y en Latinoamérica, recientemente en Chile y en Colombia, ya sabemos y entendemos que la izquierda está actuando a nivel global, está actuando coordinadamente a nivel global para generar estas situaciones de inestabilidad política. Y lo que vemos con muchísima preocupación es que en la derecha todavía no hemos logrado coordinarnos para la contraofensiva, porque todavía creemos mucho en que cada uno debe resolver sus problemas a su propia manera, mientras que ellos se unen y se fortalecen por la unidad global. Nosotros todavía nos mantenemos divididos con la falsa percepción de que cada quien debe generar sus propias fortalezas para combatir esto. A mí me preocupa muchísimo porque algo que yo pensaba que no podía materializarse, como que ellos aplicaran su estrategia y su agenda aquí dentro de Estados Unidos, que la infiltraran, que mandaran agentes del exterior, que financiaran desde el exterior, etcétera, etcétera, se está viendo claramente materializado. Y eso preocupa porque de este lado no veo ninguna estrategia para contrarrestar eso. O sea, ¿tú no ves en las autoridades locales o en las autoridades estadales ninguna clase de movimiento para contrarrestar este tipo de situación? ¿Aló? No, él está hablando de la derecha. Ajá. Aló. Tú estás viendo en el sur de la Florida que no existe tampoco una estrategia establecida para pelear en contra de este mal. No, ni en el sur de la Florida ni a nivel del país. No hay todavía una. Yo veo que del Partido Republicano por lo menos no veo ninguna estrategia. No hay ninguna convocatoria a la ciudadanía a activarse, que es lo que yo esperaría, ¿no? La convocatoria de la ciudadanía para que se demuestre contraria a todo esto que está sucediendo, para que se manifieste abiertamente contraria al hecho de que la agenda está promovida por la ideología opuesta, que es la ideología de izquierda. No veo movilizaciones, no veo nada. Y eso es lo que a mí me preocupa, y no es en el sur de la Florida solamente, es a nivel nacional. Bueno, yo vi una orden de los antifas
diciendo que iban a dejar los centros de las ciudades y se iban a ir a los suburbios para saquear y quemar las casas de los blancos. Y la reacción de la gente fue aplicar la segunda enmienda de la Constitución, sacar sus armas de sus estuches, ponerle sus municiones y salir a la calle en sus vecindarios armados, diciendo, bueno, aquí estamos. Si ustedes nos agreden, tenemos la legítima defensa que tenemos que aplicar. Y entonces ese es precisamente el espíritu de la segunda enmienda de la Constitución, que para que exista un Estado libre, los ciudadanos organizados en milicias tienen que tener el derecho a su porte de arma, precisamente para situaciones como esta, porque esto no ha ocurrido únicamente ahora. O sea, las leyes que se está aplicando a nivel federal provienen desde 1807, cuando hubo que generar una ley contra sedición, contra traición al país. Entonces, no estamos hablando de un caso nuevo, simplemente lo que se está haciendo es activando los mecanismos. Aquí no se actúa por decreto, no se actúa por principio, por sistema. La Constitución nos da, en la segunda enmienda de la Constitución, precisamente ese derecho, el derecho a defendernos, a portar armas y a cuidar nuestras propiedades y nuestras vidas en contra de cualquier agresión de cualquier persona. Incluyendo al Estado. Incluyendo al Estado, pero en este caso son estados extranjeros los que han estado inyectando dinero y trayendo gente a los Estados Unidos, y eso fundamentalmente es un acto de guerra, está visto, o sea, son espías fundamentalmente, porque actúan como tal, interrumpiendo la vida normal de una nación en función de cambiar su gobierno. Sí. Entonces, ¿qué se haría, por ejemplo, si se comprueba que un señor como Diosdado Cabello, como el propio tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene sus manos metidas en estas manifestaciones? ¿Cuál es el escenario que tú verías, Enio? Bueno, Carlos, yo inmediatamente yo vería eso como en el caso específico que tú mencionas, hablando de aunque no guste la expresión, hablando de jefes de Estado, yo lo vería eso como una agresión directa contra Estados Unidos, contra los Estados Unidos de América. Y eso, bueno, por lo menos en tiempos de Reagan, eso no se perdonaba y no se dejaba pasar mucho tiempo antes de que generara una reacción a nivel militar, ¿no? Por muchísimo menos que eso, varios líderes mundiales, o algunos líderes mundiales específicamente en Latinoamérica, pagaron el precio máximo. Y eso es lo que yo esperaría realmente de este gobierno del presidente Trump. Porque permitirles, e incluso en una situación como esta, prácticamente preelectoral, permitirles que avancen con esa agenda, solamente los fortalecería a ellos y debilitaría a los Estados Unidos y al mismo gobierno del presidente Donald Trump. De aprobarse que algún jefe de Estado está directamente involucrado en este tipo de ataques internos contra los Estados Unidos, eso debería generar inmediatamente una reacción militar. Okay. ¿Es legítimo? ¿Perdón? Es legítimo. Totalmente legítimo. Totalmente legítimo. Ok. Bueno, entonces, me acaba de decir David que continuamos. Sí, continuamos. Ok, Enio, ¿cuál es tu análisis de la situación? Perdón, repite. ¿Cuál es tu análisis de la situación? El análisis de la situación deriva más o menos del comentario que hice al comenzar la entrevista. Estamos bajo ataque de la izquierda y se necesita, para mí, porque lo que tú comentas de algunas ciudades de Estados Unidos donde los ciudadanos han hecho su libre y legítimo derecho a la defensa personal a través de la segunda enmienda, ha sido de manera espontánea, y repito, mientras que ellos actúan de manera coordinada y
de hecho financiada directamente por a nivel mundial. De este lado no hay una articulación de una estrategia para frenarlo o para revertir esta situación. Yo creo que a nivel político se debe entender la inmensa necesidad que hay de convocar a movimientos, liderazgos de derecha, sean gobierno o no sean gobierno, para crear, diseñar y formar una estrategia de contraataque al avance de la izquierda, porque es preocupante. Fíjate lo que está sucediendo en Asia. Estamos a punto de perder Hong Kong, y estoy seguro que al perder Hong Kong también vamos a perder Taiwán, y China se seguirá expandiendo por toda Asia, tragándose toda la región. En Latinoamérica, prácticamente toda Latinoamérica está tomada por los Castro, apoyada por Rusia y por China. Esto hay que dar un parado, pero esto no puede ser generado de manera espontánea por un grupo de ciudadanos en cada región, invocando la segunda enmienda. Se necesita una coordinación a más alto nivel. Ok, déjame hacerte unas preguntas. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Ok, déjame hacerte unas preguntas para deshojar esto como una cebolla, como una cebolla, ¿ok? Entonces, cuando tú haces el llamado, cuando tú me estás hablando a mí de que tiene que haber una unión de la derecha para poder combatir a la izquierda, con ese panorama de que el Asia ya está casi toda perdida, Latinoamérica está casi toda perdida, Europa va por el mismo camino, y Estados Unidos está luchando para no perderse. Ahora, ¿qué es lo que da la base a la derecha? Aquí dentro de los Estados Unidos, lo que da la base a la derecha es la Constitución de los Estados Unidos. Esa es la base, aquí en Estados Unidos. Entonces, hay una cosa muy particular con respecto a los Estados Unidos y la Constitución que nosotros tratamos de dividirla en tres, pero que es una sola, ¿ok? Que es el preámbulo, los artículos y la Carta de Derechos. Todo eso es lo que llamamos nosotros la Constitución. Entonces, basado en la Constitución completa, es la que le da a las personas en los Estados Unidos la libertad de generar riqueza, la libertad personal, no solamente para generar riqueza, sino también la libertad para expresarse, la libertad para hacer lo que la persona necesite, lo que la persona quiere, sin afectar al vecino. Exacto. ¿Ok? Ahora, yo entiendo que muchos latinoamericanos, en este caso venezolanos, ellos creen en el capitalismo, porque la Constitución de los Estados Unidos es la que genera el capitalismo aquí en los Estados Unidos. Pero cuando tú llamas a que se unan los capitalistas, aquí en Estados Unidos no se mira como capitalistas. Aquí en Estados Unidos se mira como constitucionalistas. El concepto de capitalista se ve desde afuera hacia acá. Pero cuando tú hablas con los americanos, con el 70% de la población americana, ellos no ven a Estados Unidos como el capitalismo. Ellos lo ven como libertad personal, constitución, basada en la Constitución. Entonces, el marco legal que genera el capitalismo es la Constitución de los Estados Unidos. Sí, entonces, cuando la respuesta a esta gente, a los Antifa, a estos grupos centroamericanos que vinieron déjame no utilizar ninguna palabra, mala grosería, ¿no? Vinieron aquí a jorobar o a contribuir con Antifa, pensando que aquí iba a ocurrir lo mismo que ocurrieron en los países nuestros, ¿cierto? Con unos disturbios en la calle, pum, cayó el gobierno. Aquí no es así. Aquí la gente automáticamente sale y ejecuta sus derechos individuales como entes, como familias, ni siquiera como conglomerados. No sé si te has dado cuenta, Carlos. Sí. No es como conglomerado. No. Aquí es personal. Por eso es tan difícil conquistar a los Estados Unidos, porque la mentalidad aquí en Estados Unidos es individual, es familiar. Por ejemplo, las calles. Hay 5 familias en una calle. Ellos puede ser que hablen entre ellos, se pongan de acuerdo en ciertas cosas, pero ellos siguen su independencia, ¿ok? Y muchos de ellos actúan de acuerdo a su independencia. Entonces, cuando tú hablas de llamar a los capitalistas y unirse y
Eso desde el punto de vista americano, yo no sé cómo se puede lograr eso, Carlos, con la mentalidad o el concepto que tienen de Latinoamérica, por ejemplo, de México para abajo. ¿Cómo se hace allí? Lo que yo entiendo es muy simple. Uh-huh. Los Estados Unidos pecamos de confiados Sí. al momento en que cayó el muro de Berlín y dijimos, se acabó el comunismo. That's right. ¿Ok? Pero se acabó el comunismo. No. Lo que hizo fue mutar. Tuvimos el grave problema de no hacer caso a los graves problemas en China. Uh-huh. ¿Ok? Cuando la rebelión de Tiananmen, donde acabaron con 1 millón de personas el ejército chino, Sí. simplemente porque los estudiantes querían, junto con la renovación económica, Uh-huh. querían también una renovación política, un poco más de libertades para poder crear y hacer. De hecho, por eso es que China Uh-huh. no es innovadora. Ella es robadora. China es robadora. Roban la tecnología y la aplican, pero no innovan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la primera medida que debe tomar el gobierno americano es decirle a los comunistas chinos, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos en esta sociedad que lleva 50 años, desde que Nixon abrió las puertas a China en el año 1972, Uh-huh. ¿ok? Y que los políticos americanos desde los años 80 han volteado, como tú dices, mirado hacia San Felipe, cada uno de los atropellos Sí, que señor. esta gente ha Ellos han ocurrido. contribuido a la venta de los Estados Unidos a No China. solamente eso, los chinos se han dado el lujo Uh-huh. de asesinar a su premio Nobel de la Paz, al Liu Xiaobo. Lo asesinaron, Uh-huh. ¿ok? Ellos se han dado el lujo de burlarse de los acuerdos de dos sistemas, un país, que es lo que le dio la transferencia de Hong Kong. Uh-huh. Ellos se han dado el lujo de burlarse Uh-huh. de la Organización Mundial del Comercio haciendo dumping, Ajá. ¿ok? de sus productos. ¿Cómo funciona el dumping de sus productos? Muy simple. Ellos tienen todo el control del monetario. Uh-huh. Ellos producen en yuanes, Sí. ¿ok? Y le dicen a la gente que trabaja, le dicen, ustedes van a producir al costo y van a vender al costo. Y cuando nosotros recibamos el dinero en dólares, yo les voy a dar a ustedes el dinero que les ha costado la cuestión esta más el 20%. ¿Sabes qué? Los dueños de las empresas que producen en China no reciben realmente su parte. El 90% del dinero que le entra a los chinos proviene de los dólares que los Estados Unidos les entregan. No solamente son los dólares, es el conocimiento, son los equipos, son la manera de hacer. Mira, el otro día surgió el escándalo por el coronavirus. Se detuvo al jefe de biología de la Universidad de Harvard, que por cierto se han quedado callados con respecto a eso. Uh-huh. Y a 2 estudiantes de ellos, ¿ok? Uno de ellos es un estudiante que lo encontraron con 21 viales de virus saliendo del aeropuerto de Logan hacia China, y otro, un teniente coronel del Ejército Rojo, que estaba posando como estudiante en la universidad más importante de los Estados Unidos. Y enseguida regresamos. Vamos a unos comerciales. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best.
That's Around Town Movers. Call them. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the TornadoBodyDryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it, and you'll love having one in your shower. Whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on americaswebradio.com. You're listening to America's Web Radio on the americasbroadcastnetwork.com. Thank you for listening. Estamos en América Web Radio, esto es Hablemos Venezolano, y estamos en la segunda parte, en la segunda media hora de nuestro programa en idioma español. Y tenemos como invitado a Enio Daza. Él es un analista político de derecha venezolano que vive en el sur de la Florida. Enio, como te podrás dar cuenta, esto está más enredado que un kilo de estopa. Pero ¿por dónde podemos empezar para pelear la pelea? Sí. Bueno, yo no lo veo complicado, yo lo veo muy sencillo. Esto es una guerra entre la izquierda y la derecha, los valores antioccidentales y los valores occidentales, y prácticamente entre el bien y el mal. Nosotros los que defendemos la libertad, la propiedad privada y por supuesto los que defendemos la vida, debemos unirnos en un frente común para, primero que todo, promover estos valores y los tres valores morales de la derecha y los tres principios políticos de la derecha, que son el gobierno limitado, los derechos del individuo y el libre mercado, en un solo frente que trascienda fronteras, porque los valores y los principios sí pueden trascender fronteras, aunque otras entidades no lo puedan, pero los valores y principios deben ser los mismos, aunque tú hables un idioma diferente, aunque tengas un color de piel diferente, o aunque comas algo diferente a lo que comes en cualquier otro sitio. Los valores son universales. Los valores por los que se estampó la Constitución que le dio nacimiento a este país son universales y aplican para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y contra eso precisamente que se está atacando, o se nos está atacando desde quienes creen lo contrario, desde quienes nos quieren esclavizar nuevamente, y desde quienes nos quieren utilizar como medios para sus propios fines. Esas pequeñas élites globales que quieren ponernos a nosotros de rodillas y a su servicio. Contra eso es que tenemos que luchar, y esa lucha la tenemos que llevar en todas partes del mundo, pero sobre todo esa lucha la tenemos que llevar a cabo en este país, porque pienso que si cae este país está siendo atacado nuevamente desde afuera, desde Pearl Harbor, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 7 de diciembre de 1941. Este país está nuevamente bajo ataque de afuera, y lo que pasa es que está bajo ataque de una forma no convencional. Y en ese momento el gobierno de Estados Unidos hizo lo que correspondía en ese momento, que era unirse a una alianza global contra esas fuerzas para repelerlas y para destruirlas. Y yo creo que en este momento hay que nuevamente apelar a la misma estrategia. Todos los que defendemos los mismos valores y los principios políticos de la derecha debemos unirnos en un solo frente para luchar contra la izquierda globalista, que es la que nos está dando el problema y este dolor de cabeza. Ya países como Venezuela los perdimos, porque no logramos activarnos a tiempo o no logramos comprender lo que estaba sucediendo, y no logramos activarnos a tiempo en defensa de estos valores. No podemos permitir que lo mismo pase en Estados Unidos. Ajá. Pero de 1941 al año 2020 han pasado
Carlos, no te estoy escuchando, no te estoy escuchando. De 1941 al año 2020 han pasado cerca de 80 años. Mi pregunta es, en 1941 sabíamos quién era el malo de la película. Bueno, lo intuíamos, aunque la Unión Soviética estaba de nuestro lado y era un aliado incómodo. Pero bueno, sus 20 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial les dan el privilegio de haber sido considerados los aliados. Pero ahora, ¿quién es el enemigo? Porque ahora no está tan claro el panorama. O sea, antes tú decías, bueno, sí, el enemigo, como te lo dije, se está atacando a Estados Unidos de una manera no convencional, desde varios frentes y como prácticamente como ISIS está haciéndolo, como lo hizo en Oriente Medio, con la cara cubierta y a través por ejemplo, el liderazgo de Antifa todavía no se conoce quién es el liderazgo de Antifa, por lo menos en Estados Unidos, pero deben tener un liderazgo. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo de descubrirlo. Pero en este caso no hay un Hitler que le encantaba posar frente a la cámara, todo lo contrario. Ahora se esconden, ahora recurren a la asimetría, ahora son más horizontales, ahora tienen una cantidad de estrategias que los hace un poco más complicados de verificar. Por eso es que nos debemos afincar en valores, en principios, a defender valores y principios que son precisamente, y a ellos se les reconoce muy fácil por lo que ellos defienden, ¿verdad? Y en cambio nosotros nos debemos reunir en torno a lo que nosotros tenemos claro que tenemos que defender. Bien. Yo pienso que aquí en los Estados Unidos, para poder, como, ¿te acuerdas Larry Cox, el republicano de Rockdale? Sí. Yo pienso que para poder nosotros ayudar afuera, primero tenemos que arreglar aquí adentro. Nosotros tenemos que empezar. Sí, no, claro, definitivamente nosotros la batalla principal en este momento es por Estados Unidos, sí, por su constitución. Nosotros tenemos que empezar a arreglar los estados que son rescatables ahorita. Por ejemplo, Florida es un estado rescatable. ¿Qué me refiero a eso? Cuando yo llegue al Congreso, que eso es en 6 meses, ¿ok? Tenemos que empezar a pasar leyes y a limpiar y a sacar un poco de gente que no debería estar en el sur de la Florida. Se debe revisar, por ejemplo, las ciudadanías que fueron otorgadas estos últimos 10 años. ¿Okay? Porque hay una cosa clara, Enio, que cuando una persona se hace ciudadana de los Estados Unidos, el día de la juramentación, cuando uno está juramentando, levantando la mano, uno está renunciando a principado, está renunciando a reino, está renunciando a ciudadanía anterior de donde uno viene, para poder entonces uno dedicarse a la defensa de este país. Contra enemigos internos y externos. Sí, exactamente. Por eso cuando a mí me dicen que tú eres venezolana americana, no, yo no soy venezolana americana, yo soy americana porque yo en el momento que me juramenté, yo renuncié, porque yo lo hice conscientemente. No sé cómo esta gente lo está haciendo ahora, porque ahora se hacen llamar algo, rayita, americano. Cuando en el juramentación tú tienes que decidirte por qué te estás juramentando. Es allí la razón por la que pasaron 20 y 30 años y muchos cubanos no se hicieron nacionales americanos, porque ellos no querían renunciar a la parte cubana. Exacto. ¿Ok? Pero aquellos que ya lo hicieron, me explico, hay que revisar eso. Y el que no esté cumpliendo lo que tiene que cumplir, mire, simplemente se le acusa de traidor para afuera. Claro, porque cometió un fraude al momento de... pero permíteme que intervenga, Yosira, pero te voy a decir una cosa, a las ideas, tú a las ideas no le sacas pasaporte y tú no a las ideas no las puedes ponerse a juramentarse frente a un juez de inmigración. Las ideas fluyen sin fronteras ni nada. Y las ideas de la izquierda no las trajeron los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, las ideas de la izquierda lo trajeron los americanos nativos, sobre todo intelectuales de las universidades. A eso es que me estoy refiriendo. A eso es que me estoy refiriendo. Incluso las cultivaron aquí en Estados Unidos. A eso es que me estoy refiriendo.
hay un trabajo también que hay que hacer no solamente con respecto a los inmigrantes, sino también con respecto a la educación dentro de Estados Unidos que está afectando a los que nacen aquí y a los que vienen de afuera por igual. Uh-huh. Sí, a eso es que me estoy refiriendo, es a los que vinieron por avión, que se les dio la oportunidad de venir a trabajar acá en las instituciones educativas. Hay muchos que vienen de muchos países, de Asia, de Latinoamérica, los mejores cerebros vienen para acá. Pero ¿qué pasa? A ese tipo de gente hay que hacerle una revisión, porque ellos son las personas que están encargados de educar el futuro de este país, que vienen siendo los millennials. O sea, este tipo de jovencitos, que son los que, si tú te pones a dar cuenta, son los que están en la calle peleando, son los que están en la calle saboteando, quemando, destruyendo los negocios. El perfil de un Antifa es un muchacho graduado universitario, uh-huh, ¿ok? Cuyos padres son generalmente WASP, o sea, WASP es White Anglo-Saxon uh-huh, Protestant, o uh-huh, sea, blanco, anglosajón y evangélico, y evangélico uh-huh, protestante, uh-huh, ¿ok? Que vive todavía con sus padres y que nunca ha trabajado. Sí, pero sí ha gastado mucho dinero en la universidad, se ha graduado, pero sigue viviendo en el ático, no, ¿cómo se llama? En el basement, sótano. En el sótano de los padres. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de situaciones hay que revisarlas y hay que empezar ya a limpiar, porque en el caso, es como se entiende que el sur de la Florida, donde más de la mitad son extranjeros que han llegado legalmente Uh-huh. de la isla de Cuba, que supuestamente odian el comunismo. El 58% uh-huh, de los votantes en el sur de Florida, uh-huh, en lo que es el condado de Miami-Dade, el 58% de los votantes uh-huh, es de origen cubano. sí, señor. ¿Y cómo explicas tú que el 80% de los representantes del condado de Miami-Dade sean izquierdistas, sean demócratas de la corriente socialista democrático comunista, ajá, y que el presidente Trump en el año 2016 uh-huh, haya perdido con una diferencia del 100%, o sea, por cada 3 votos que se emitieron, el presidente Trump en el sur de Florida, en el condado de Miami-Dade específicamente, uh-huh, sacó un solo voto de cada 3. Entonces, exacto. ¿cómo me explicas, genio, tú como politólogo, cómo me explicas tú ese fenómeno? Bueno, mira, Carlos, no sé qué decirte, porque el alcalde de aquí es, el gobernador es republicano, no sé realmente cuál es pero lo cierto es que en Miami, no, como te lo dije al principio, Miami, de las ciudades donde ha habido intentos de saqueo, por lo menos es la que menos ha sufrido daño, ¿no? Que se ha intentado, por supuesto, pero yo creo que el establecimiento político de la Florida, apoyado por supuesto por sus residentes y ciudadanía, no permitió que eso se desarrollara y se llevara a cabo. Comparado con el otro extremo de Estados Unidos, diagonalmente nos vamos para Portland, para Oregon, para el norte occidental de Estados Unidos, vemos donde hay una predominancia blanca y donde de sus universidades están saliendo la mayoría de estos radicales de izquierda. Yo diría que incluso la mayor afiliación Antifa de todo Estados Unidos se encuentra en la región nororiental de Estados Unidos, específicamente en los estados de Washington, en el estado de Oregon y en California. Eso nos da a pensar que la educación en esa región es donde más ha sufrido la infiltración de la izquierda radical, ¿no? Uh-huh. Esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Yo diría que la mayor afiliación Antifa de Estados Unidos proviene de esa región. Ahora, la escuela de Frankfurt. ¿Me Uh-huh. puedes explicar un poquito de ese tema, por favor? Bueno, al fracasar, al morir Stalin, hubo una reforma en la Unión Soviética, porque la narrativa clásica del comunismo, de la lucha de clases y del rico contra el pobre y del patrón contra el obrero ya no estaba dando los resultados que se esperaban, ¿no? Esa narrativa ya se estaba secando.
Entonces en la escuela de Frankfurt se reunieron un grupo de intelectuales y pensadores de izquierda para, dentro de el concepto de la ingeniería social, desarrollar una nueva narrativa que les permitiera recapturar o recuperar los niveles de simpatía y aceptación que tenían anteriormente. Y ahí comenzaron y se dieron cuenta de que la mejor forma de comenzar a recuperar esos niveles y de ganarse el apoyo de la gente era explotando las necesidades culturales que había en cada región y en cada zona en particular, o en cada país en particular, en cada sociedad en particular. Y por ejemplo, en Latinoamérica explotaron el indigenismo, ¿no? Que es la agenda racial latinoamericana. De ahí sí vimos o nos tocó leer a muchos en las universidades y bachilleratos de Latinoamérica, a Eduardo Galeano, que era uno de los mayores exponentes de la explotación de esa agenda racial, al igual que García Márquez, etcétera, etcétera. Ajá. En Estados Unidos, la debilidad cultural que traía el asunto racial en Estados Unidos fue el foco principal de explotación de esa agenda. En Europa fue el ambientalismo contra la guerra contra la energía nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, de la agenda de clases pasaron a la agenda cultural, y los resultados que estamos viendo del avance de la izquierda, que ha ganado terreno y ha ganado muchísimo campo político sin prácticamente sin disparar un solo tiro, ha sido gracias al desarrollo de estas narrativas y a la hegemonización de los medios de comunicación necesarios para que esa narrativa fluya sin obstáculos de parte de las narrativas de la derecha, de las narrativas del liberalismo, de las narrativas de la libertad individual, etcétera, etcétera. Ese es el gran éxito que ellos han tenido. De hecho, los medios de comunicación americanos están prácticamente hegemonizados y controlados por la izquierda, mientras que el problema que tenemos nosotros, el grave problema que tenemos nosotros, es que no tenemos medios de difusión de nuestras ideas. Ese es el grave problema que tenemos ahora. Yo creo que ese es el mayor problema que tenemos que atacar ahora. Los medios de comunicación, Hollywood está prácticamente tomado por la izquierda, o sea que la cultura también está tomada por la izquierda. Ellos desarrollaron, eso es Gramsci, ellos aplicaron Gramsci, desarrollaron la hegemonización de los canales para difundir las narrativas. Desarrollaron las narrativas y los canales para difundir las narrativas, y eso le ha dado muchísimo resultados, éxitos y resultados. Claro, o sea, si no podrías explicar por qué Gustavo Dudamel está en la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, cuando el señor Dudamel le tocó al tirano de Venezuela durante aquella jornada del 12 de febrero del 2014. Mientras él tocaba, Maduro mataba a los muchachos. 140. Claro, Dudamel es un producto propagandístico. Él fue criado, agarrado desde muchachito por el señor que manejaba el sistema de orquestas sinfónicas, que era aliado de Chávez. Lo agarró, lo formó, lo creó, lo financió, lo lanzó a nivel mundial y lo utilizó como medio de propaganda. Eso es lo que ellos hacen, y eso es lo que yo veo con mucha preocupación, que de este lado de la derecha, esa es la debilidad que tenemos de este lado de la derecha, que no hemos comenzado a contraatacar de la misma manera, o de esa manera, o hacia ese objetivo. Bueno, yo veo la situación de esta manera. Yo estuve, no sé si tú has entrado en mi página, en mi website de mi candidatura. Hay unos escritos que yo he hecho, van como unos 40 escritos. Uno de los tantos escritos es que el enemigo interno de los Estados Unidos, y hay dos más que tienen que ver quiénes son dueños de los medios de comunicación dentro de los Estados Unidos. Bueno, con todo lo que está pasando ahorita, que está explotando, y como dice por ahí la expresión, se está, ¿cómo es que? En la pared, ¿cómo es que se está chispoteando en la pared? Ajá. Ya vemos las investigaciones que se están llevando y están saliendo a la luz. Es que, primero que todo, Estados Unidos ha tenido siempre un concepto desde su creación, es que Estados Unidos está a la venta.
¿ok? Está a la venta. Eso quiere decir Open for business. Open for business. Estamos abiertos para hacer negocio. Entonces, aquí a Estados Unidos llegan muchas personas de muchos países del mundo a hacer negocios. Y por consiguiente, ellos terminan comprando negocios. ¿Ok? El asunto con los Estados Unidos es que como el concepto es de la libertad, es cuestión de que cada quien desarrolla sus ideas, desarrolla sus aspiraciones a tener su propio negocio. Ellos han abierto el mismo concepto para las personas que llegan de otros países y compran negocios acá. En el caso de los medios de comunicación, como lo que es CNN, todos estos medios de televisión, ya sabemos que el dueño de los medios de comunicación, el 60% de todo lo que se llama, ¿cómo se dice los stock en español? De las acciones. De las acciones de los medios de comunicación están bajo la mano de lo que se llama el príncipe de Arabia Saudita, que se llama Al-Wahari, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los medios de comunicación, yo veo de esta manera, los anchors son las marionetas, ¿ok? Y arriba están los, ¿cómo se llaman los puppet masters? Los puppet masters, ¿cómo se dice eso en español? Los titiriteros. Los titiriteros, ¿ok? Pero detrás de los titiriteros están los que mandan. Por eso es que tú estás viendo ahorita en las noticias, en la televisión y en todo, que cuando alguien mata a alguien, antes tú sabías inmediatamente de dónde era la persona, si era religiosa, le decían qué religión tenía, de dónde venía, de qué color era la piel y todo. Hoy en día ya no se dice nada de eso. Absolutamente. ¿Ok? Ahorita son las redes tecnológicas las que están dando las que están dando y nos están censurando. Bueno, aquí caemos en el tema de esta semana, que fue la orden ejecutiva, que es una interpretación de la ley por parte del presidente Trump sobre las redes tecnológicas, considerando a compañías como Twitter, como Facebook, como Instagram, YouTube como plataformas tecnológicas en las cuales ellos no pueden actuar como censores. Hablando precisamente de la ley de decencia que sacó a la pornografía de la internet en las redes, y ellos calificaron a las redes como un lugar en donde se define como un lugar en donde la gente tiene libre intercambio de información sin la intervención de terceros. Sin embargo, esto todavía no es un decreto, esto no es una ley, esto es un proceso de 60 días en el cual se establecen ciertas reglas muy, muy claras. Sin embargo, Enio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, quiero aclarar algo que dijo Yosira con respecto a los medios de comunicación, y es que el concepto de libre mercado establece que el libre mercado solamente se practica entre individuos privados, ¿ok? Cuando un ente de gobierno, un ente estatal entra en una relación comercial, ahí no se está aplicando ningún libre mercado, ¿ok? Entonces, si un empresario privado de Arabia Saudita decidiera invertir en un medio de comunicación, está bien, pero cuando estamos hablando de un príncipe, o en el caso de China, que también tiene mucho control sobre los medios culturales, y el producto de ese mercado, de ese intercambio comercial, lo está utilizando en contra de este país o de este socio comercial, entonces ahí no estamos hablando de libre mercado, y esos son conceptos que hay que aclarar. Mira, sí, eso precisamente porque de ahí es que deriva el gran poder que ellos tienen y que están utilizando en contra de Estados Unidos. Exacto. Entonces, ahora con estas leyes que están empezando, o sea, lo que pasa es que con la llegada del presidente republicano, estamos volviendo las aguas a su lugar, a su cauce, sí. A su cauce. Entonces, ahora las leyes sí van a empezar a implementarse. El asunto es que en el programa anterior en inglés, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de escuchar, estuvimos hablando que el presidente está no solamente peleando en contra del Partido Demócrata, que son los comunistas y socialistas, él también está peleando en contra de los republicanos, que en la gran mayoría son socialistas y comunistas, ¿ok? Que hacen negocio. Y tienen esa mentalidad, hacen negocios y hacen contrataciones. Tan culpa tiene el que mata la vaca como el que le sostiene la pata, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, yo no soy chavista, pero yo soy boliburgués. ¿No es así? Con mayor razón, Yosira, con mayor razón lo que te estaba diciendo. Yo sé que el problema es grande, yo sé que es grandísimo.
esta lucha es contra Donald Trump, esta lucha no es contra un establecimiento político. Aquí se le está viniendo todo el mundo a Donald Trump por lo que él y si tú te pones a dar cuenta, creo que precisamente por eso es que hay que forjar alianzas entre quienes compartimos los mismos valores, los mismos principios para precisamente para proteger a este país, a este presidente, y que eso se haga de manera recíproca también, pues entonces que ellos nos apoyen a quienes queremos liberar nuestro país, organícense en Latinoamérica, para revertir este proceso migratorio que tanto le está haciendo daño a Estados Unidos. Mira, organícense, como los dije anteriormente, tienen que organizarse. Ahora, una cosa les digo, el asunto que es que en sí, como dice el presidente, ellos no están viniendo por mí, ellos están viniendo es por ustedes, por nosotros que lo elegimos a él. Sí. Este ataque en contra del presidente Trump no es en sí en él, es en contra de los que eligieron a Trump. ¿Ok? Es algo muy significante. Que es el 60% de los estados. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El momento que él se levantó de su escritorio y decidió caminar al frente de la iglesia que quemaron, al frente de la Casa Blanca, decidió caminar. Ningún presidente anteriormente había hecho eso. Mira, más de 100 años. ¿Ok? Uh-huh. Y él decidió levantarse, cruzar hasta la iglesia, a sacarse de su pecho, de aquí, de una Biblia, y no dijo mucho, simplemente enseñó la Biblia. ¿Qué está diciendo? Eso es un mensaje muy fuerte que él está dándole a muchas personas, especialmente a la administración Obama, porque Obama trajo el Corán a la Casa Blanca. Ahora el presidente les está diciendo, mira, Estados Unidos es un país judeo-cristianos, conceptos y valores del judeo-cristianismo. Y esa misma autoridad eclesiástica norteamericana que no dijeron nada cuando esa iglesia estaba siendo quemada, y se quejan y elevan el grito. Precisamente porque son gente infiltrada también. Mira, aquí tiene que haber una limpieza como tú no tienes idea. Pero bueno, ya nos estamos acercando casi, nos quedan ¿cuánto? 4 minutos, 3 minutos, ¿no? Uh-huh. Para despedir el programa. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Tu reflexión final, por favor. Que estamos en una guerra mundial, estamos en una nueva guerra mundial que es fría, que es una guerra básicamente sustentada en la narrativa. Esto no es una guerra de balas, pero igual puede de salirse de control, puede llevarnos a algo peligroso. Que todos, como bandera de principios y de valores, debemos activarnos en esta guerra y comenzarla a librar, primero que todo en defensa de este país, de su constitución, y en defensa de este presidente. Es necesario que Donald Trump sea reelecto. Es indispensable para el mundo, para el mundo libre, que Donald Trump sea reelecto. Gracias, Genio. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.